Buenas noches. Nuevamente haciéndome presente después de haber estado en la actividad de Año Nuevo. Estamos contentos y que Hashem nos encuentre dignos de ser sellados para la vida, para el bien, para la felicidad, y que sea un año de buenas noticias, no solo para mí, sino que para todos ustedes. Estoy muy agradecido con ustedes y con el Eterno, como les he venido diciendo. Las visitas han estado creciendo, los suscriptores ya llegaron a 70, después de tener creo que 22, 23 suscritos. Y he estado trabajando en eso y gracias al Eterno. El Eterno es el que ha dado gracia, ha puesto gracia ante mí para que ustedes encuentren gracia hacia mi persona. Entonces hemos estado hablando acerca de lo que los sabios nos han enseñado cómo vivir en este mundo. Porque no podemos vivir a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestra voluntad, sabiendo que somos hijos de Hashem y que Hashem ya nos dejó ciertas reglas para vivir, para estar en paz con Él en este mundo. Y una de las tantas cosas son las Mishnah del Pirkei Avot, que nos enseñan cómo nos tenemos que dirigir hacia las personas, cómo nos tenemos que comportar hacia nuestro prójimo y cómo comportarnos ante la creación misma. El Rabí Gamaliel, hijo de Rabí Yehudá Hanasí, solía decir: maravilloso es el estudio de la enseñanza de Dios, si lo va acompañado de un oficio, porque la unión de dos nos desvía de las malas acciones. El estudio que no tiene asociado al trabajo terminará por perder su valor y acarrear el pecado. Todos los que se ocupan activamente de los asuntos comunitarios deben de hacerlo por amor al santo bendito sea, pues el recuerdo y el mérito de el asunto comunitario debe de hacerlo por amor a Dios, pues el recuento del mérito de sus antepasados le sostienen y sus buenas acciones tienen un valor eterno a ellos. Hashem les concederá una buena recompensa, así como que si lo hubieran hecho solos. Los estudios y el trabajo. Antes de morir, el rabí designó a su hijo Gamaliel para que le sucediera como nazir. Se trata de Gamaliel III, el último príncipe mencionado por la Mishnah. En efecto, los hijos y los discípulos del rabí, como por ejemplo el rabí Hananía, el rabí Yigar, Levi Ben Siri, el Rab, etc., fueron los últimos en merecer el título de Tanaín o maestros de la Mishnah. Poco sabemos de la vida de este Rabí Gamaliel. Es de más decir que fue un hombre santo y piadoso, pero si vamos a mencionar dos de sus características, el trabajo de Jutín 106a comenta que él era un Ogel Taharot, es decir, que cumplía las prescripciones destinadas a los sacerdotes en lo que respecta a los alimentos. Y aunque se trata de una comida corriente, además el hecho de que cumplía rigurosamente con sus deberes rituales no le impedía comportarse cariñosamente con sus semejantes e incluso con los animales. En el Tratado Shabbat 151b figura una sentencia del rabí que lo demuestra y dice así: el que tenga piedad con las criaturas de Dios, habrá piedad ante él, pero el que no conoce la compasión, tampoco Hashem le concederá la compasión a él.
Veamos ahora la primera sentencia del Rabí Gamaliel, citada por nuestro tratado en esta misma. Como la anterior, ha dado pie a numerosas interpretaciones, aunque nosotros pensemos que la más evidente es la más justa. Como pueblo elegido de Dios, Israel tiene la misión muy alta que consiste en familiarizarse con la ley y en vivir según los preceptos en cada época. La nueva generación debe transmitir la Torá a sus descendientes, implicar a sus hijos en el estudio del texto sagrado. Ningún judío puede sustraerse a esta obligación, pues esta condiciona la existencia misma de la vida misma del pueblo del santo bendito sea, o sea, del pueblo Israel. Por otra parte, todo hombre tiene el deber de trabajar para mantenerse a sí mismo. Necesidad que el Rabí Israel designa con los términos en el Tratado Berajot 35b. Tienes que estudiar la ley, pero también has de arar, sembrar, segar y has de hacer todo lo que sea preciso para ganarte tu sustento en esta vida. Vamos a leerlo una vez más, para que todos aquellos que me estén oyendo se le meta en la memoria lo que dice el Tratado Berajot 35b. Tienes que estudiar la ley, pero también has de arar y sembrar y segar y hacer todo lo que sea preciso para ganarte tu sustento en la vida. Por lo que respecta a la manera de cambiar estas dos actividades, el Rabbi Gamaliel enseña: maravilloso es el estudio de la Torah si va acompañada de un oficio. Maravilloso es el estudio de la Torah si va acompañado de un oficio. Es decir, que lo que tiene prioridad, según él, es la ocupación utilitaria destinada a la satisfacción de las necesidades materiales de este mundo. El mérito consiste en asociarla con el estudio del texto sagrado, que es la misión de todo el pueblo de Israel. Campesinos, obreros, comerciantes, funcionarios, todos debemos dedicar una parte del día y de la noche a esta tarea. Y antes de emprender la jornada de trabajo y después de terminarla. Esa es la estricta obligación para todo hombre en esta tierra. Pero podemos hacer mucho más si nos conformamos con un nivel de vida modesto y limitamos nuestras ambiciones y podemos dedicar el mismo número de horas a cada una de las dos ocupaciones. Esta es la combinación que nos apartará del mal, y el celo y la aplicación de ambas actividades requieren no permitir reprimir las pasiones o los malos instintos, quitándonos el tiempo y ganas de pecar. No es irnos a encerrar como ermitaños, no es vivir como antiguos encerrados en unas cuatro paredes, sino que es una actividad de ambas que nos permiten reprimir las pasiones y los malos instintos, quitándonos el tiempo y las ganas de pecar. Mejor aún, sería reducir nuestras ganancias a las estrictamente necesario y dedicar la mayor parte del tiempo a aplicar nuestros conocimientos en el texto sagrado. En tal caso, la ocupación utilitaria dejará de llamarse eret, como la gente común y corriente se le denomina,
melaj, que es el trabajo. Este es el límite al que podemos llegar. Un hombre con amor a la Torá no debe rebalsarlo, pues tiene que mantenerse a sí mismo y no contar con las ayudas milagrosas, sino que contar con la mano bondadosa del santo bendito sea, como lo decimos en el Birkat Hamazon. Entonces tiene que mantenerse a sí mismo y no contar con ayudas milagrosas. Cierto es que según el Rabbi Shimon ben Yochai, en el Tratado Berajot 35b, el hombre automáticamente piadoso debe concentrarse en la Torah exclusivamente e eliminar totalmente las preocupaciones materiales. Esta opinión se opone a la del Rabbi Ishmael, que hemos de mencionar más arriba, pero el Talmud añade: muchos han intentado actuar como el Rabbi Shimon ben Yochai. Él no ha considerado, pero eso el Rabbi Gamaliel enseña: el estudio que no esté asociado con un trabajo terminará por perder su valor y acarreará el pecado a su vida. Así pues, el Rabbi Gamaliel va más lejos del Rabbi Ismael. Nadie tiene derecho a dejar de trabajar, ni siquiera el rico, ni siquiera aquel que tiene mucha plata tiene que dejar de trabajar porque va a caer en el pecado, que no lo necesita para vivir. Por supuesto, el hombre que tiene mucho dinero no está obligado a ir y cortar leña. Eso sería una tontera de alguien teniendo plata, pudiendo pagar y ir y meterse al bosque a cortar leña. Sería para él, podría costarle hasta la vida, porque no está acostumbrado a ese tipo de vida, a cargar agua, a arar la tierra. Lo que debe hacer es ocuparse de los asuntos comunitarios, empleando así sus energías en provecho de todos. De esta manera, paralelamente, el estudio de la ley tendrá una actividad útil y que además corresponde a su condición. Y aunque este tipo de actividad representa un peligro inconveniente, sobre todo el de despertar la ambición y la voluntad de poder, por ese motivo, el Rabbi Gamaliel añade la siguiente advertencia: todos los que se ocupan activamente de asuntos comunitarios deben de hacerlo por amor al santo bendito sea, con intenciones puras, es decir, sin voluntad de dominación. La dedicación a la comunidad. Es inútil enumerar los muchos y grandes inconvenientes que entraña el manejo de estos asuntos públicos. El caso es que resulta imposible complacer a todo el mundo. Y es que asume un cargo importante, se expone muy a menudo a contrariedades, ingratitudes, odios, hasta insultos y maldiciones. Si es ambicioso o dominador, la satisfacción de su pasión podrá compensarle. Pero si estos sentimientos les oigan ajenos, ¿qué necesidad tiene de soportar tantos disgustos? ¿Qué necesidad tiene de cargar con estas responsabilidades? Lo que no se siente bastante fuerte y bastante capacitados para ello, a lo que carecen de suficiente valor. Rambam piensa que estas personas, cuando dicen los que trabajan para la comunidad, deben de hacerlo por ideal, no para ambición o deseo de dominio. Aunque alguien no se sienta capaz de asumir ese cargo, su intervención no dejará de ser provechosa en este mundo, cuyos méritos
recuerdan eternamente su favor, el favor de su pueblo. Habrá quien piense entonces que la dirección de los asuntos comunitarios no necesitan de nuestra participación, ya que de todas formas se llevará a cabo sin problemas, que además no tiene en cuenta las molestias que nos tomamos, las preocupaciones, los disgustos que soportamos y que nuestros éxitos son atribuidos a los méritos de nuestros antepasados. Al que formula semejante obsesión, el Rabí Gamaliel le contesta: Dios permite, en efecto, que los asuntos de la comunidad sean prósperos, como homenaje a las virtudes de nuestros antepasados, pero no por ello deja de considerarse que lo poco que nosotros hemos puesto en obra personal nuestra, Él nos recompensará generosamente, como si todo el mérito fuera nuestro únicamente, y que si tenemos de por parte la bendición y la guía de nuestro gran Padre Celestial, que nos estará siempre dando su bendición por lo que estamos haciendo de todo corazón, y que estudiamos la Torá y que aplicamos la Torá y que lo ponemos por obra y que trabajamos arduamente, no que nos estamos en la casa esperando de las bondades, como lo dice el sabio en esta misma. Quiera Hashem que esto se nos grabe y nos quedemos con esto, que no vengan los líderes a ordeñarnos como lo han hecho muchas veces, a cortarnos la lana y a vivir de nosotros que trabajamos y nos esforzamos. Mejor compren sus libritos, instrúyanse, y Hashem les amparará y les dará como regalo, como premio, mucho conocimiento de Torá, como lo ha hecho conmigo. Baruch Hashem, esa es otra más de las Misná. Compartan, por favor, nada les cuesta. Yo creo que ni un quexalito se les iría en compartir este video. Súbanlo a las redes sociales suyas, compartan en WhatsApp, compartan en Facebook, compartan en YouTube, compartan, que el cielo se los compensará. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.